Muy bien. Continuando entonces, vamos a hablar ahora de las glándulas anexas al tubo digestivo. Y la primera glándula anexa, sin duda, pues es el hígado. ¿Ok? El hígado. Bien, el hígado es la víscera sólida más grande del cuerpo humano, más grande del organismo, ¿correcto? La más pesada, ¿ok? Es una glándula anexa al tubo digestivo. El hígado hay que pensarlo siempre pues como una glándula y como tal tiene una serie de productos que digamos, sintetiza, secreta y excreta. ¿Estamos de acuerdo? Su producto más conocido, el producto de excreción que secreta y excreta el hígado, pues sin duda alguna es la bilis. ¿Correcto? Bien. Desde el punto de vista anatómico, el hígado tiene pues forma de una pirámide, es como una pirámide echadita, cuyo vértice viene a ser su extremo izquierdo y su base viene a ser su extremo derecho. Es más amplio, ¿verdad? Es como una pirámide echada, ¿correcto? Dispuesta casi de manera horizontal, ¿ok? Ocupa pero casi la totalidad, ocupa casi la totalidad del hipocondrio derecho, ¿verdad? Del hipocondrio derecho en la pared abdominal y la mitad del epigastrio. Ocasionalmente, a veces, su extremo izquierdo, su vértice, puede llegar al hipocondrio izquierdo, pero es a veces, no siempre. Bien, acá están sus medidas, acuérdense esta norma, 28, 18, 8. Esas son las normas de las medidas de un hígado normal, ¿no? El eje longitudinal, es decir, de base a vértice, su eje mayor, 28 centímetros más menos 2, antero-posterior de adelante para atrás, 18 más menos 2, y en vertical, 8 más menos 1. Entiéndase que esto es importante porque, por ejemplo, hay enfermedades que causan aumento del volumen, del tamaño del hígado, hepatomegalia, ¿verdad? Así como también hay procesos degenerativos, el más conocido, la cirrosis hepática, que más bien genera una lesión de los hepatocitos y una atrofia, una disminución del tamaño. Por eso siempre es importante. Y recordar que las medidas del hígado se pueden medir pues por ecografía. El detalle es que la ecografía informa en milímetros, no en centímetros. Entonces solamente multiplicas por 10. Sería 280, 180 y 80. ¿Ok? Nada más. El peso del hígado, este es el peso convencional que sale en los libros, alrededor de 1,5 kilos, pero este es el hígado seco, el hígado en cadáver, el hígado extraído de un cuerpo. Es decir, este hígado no contiene bilis y no contiene sangre. ¿Me dejo entender? In vivo, en una persona viva, el hígado está lleno de bilis y de sangre y llega a pesar por encima de los 2 kilos, 2 kilos 200, 2 kilos 300, pero eso es con contenido de bilis y de sangre. Entonces no cabe duda alguna que es la víscera más pesada del cuerpo humano, ¿correcto? Y está en la parte superior del abdomen, por lo tanto, muy importante van a ser sus medios de fijación, ¿ok? Bien, tiene una cara diafragmática, pues evidentemente está en relación con el diafragma, está justo debajo del músculo diafragma, y una cara inferior o cara visceral, que acá la vemos en el otro esquema, una cara inferior o visceral, pues que está en relación con el resto de vísceras del abdomen. Bien, bordes, tiene este borde anterior o borde inferior, o antero inferior también le digo, este borde anterior o borde anterior inferior del hígado, por donde sobresale, ¿qué estructura? El fondo de la vesícula biliar. Lo que sobresale aquí, lo que se ve aquí, es la vesícula, sí, pero ¿qué parte? El fondo de la vesícula biliar, ¿correcto? Algunos detalles interesantes que todos conocemos, por ejemplo, el extremo, el punto más bajo del hígado, en condiciones normales, en un adulto, ¿sobrepasa el reborde costal? Respuesta, no. Respuesta, no. Es decir, por palpación, debajo del punto más bajo, debajo del 10º cartílago costal, no se debe palpar el hígado. ¿Correcto? Si se palpa, pues lo más probable es que sea una hepatomegalia, un aumento del volumen del hígado, o de repente una ptosis hepática, es decir, el hígado se está descolgando, hay una laxitud, una debilidad de sus medios de fijación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero lo más probable es que sea una hepatomegalia. Entonces, insisto, el punto más bajo del hígado normalmente no sobrepasa el reborde costal. Otro punto, la vesícula biliar, ¿a qué altura se encuentra? Se encuentra justo a nivel del noveno cartílago costal derecho, a nivel del noveno cartílago costal derecho. Pregunta, si uno palpa ahí,
debajo del noveno cartílago costal derecho. ¿Es palpable la vesícula biliar en condiciones normales? Respuesta, no. Tampoco se puede palpar la vesícula biliar en condiciones normales, porque los músculos son más rígidos que la propia consistencia de la vesícula. Si se lograra palpar la vesícula biliar, estamos hablando de una vesícula francamente distendida. Distendida es la famosa vesícula de Cuvier, ¿no? Cuvier-Terrier, ¿verdad? ¿Y qué es característico de quién? Del cáncer de cabeza de páncreas. El cáncer de cabeza de páncreas o relacionado a la cabeza del páncreas, porque puede ser propio de células pancreáticas o puede ser un ampuloma, me dejo entender, ya esas estirpes las van a ver en gastro, pero el cáncer que afecta la porción distal del colédoco, que comprime, aprieta, presiona la porción distal del colédoco, pues causa una distensión de la vía biliar hacia la parte superior, y entre ellas la vesícula biliar. Entonces, cuando tenemos vesícula biliar palpable, no es normal. Eso se llama vesícula de Cuvier-Terrier y es característico o se asocia a distensión de vías biliares progresiva, secundaria a, pues, un cáncer relacionado a la cabeza del páncreas y que está comprimiendo la porción baja del colédoco. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, esa es la importancia de saber estos detalles. Y por último, también otro elemento que sobrepasa este borde inferior del hígado es este ligamento. Este ligamento que va hacia el ombligo. Va hacia el ombligo. Este ligamento se llama el ligamento redondo del hígado, que va del hígado al ombligo. Y es un vestigio, es un rezago, es un remanente, acá está escrito, de la vena umbilical, que transitaba por el cordón umbilical, la vena que en el feto lleva sangre oxigenada de la placenta al feto. ¿Me dejo entender? Pero luego de la sección del cordón umbilical después del nacimiento, ustedes saben que más o menos de semana a semana y media, 7 a 10 días se cae lo que queda del cordón umbilical en la barriguita del neonato, se cae y el ombligo se cierra. A partir de ese momento, lo que quedó dentro de la vena umbilical empieza a cerrarse, empieza a fibrosarse y se convierte en ligamento redondo. El ligamento redondo entonces es el vestigio, el rezago, el remanente de la vena umbilical. ¿Ok? Perfecto. Estos elementos los vemos acá. ¿Ok? Muy bien. El borde posterior del hígado está relacionado a su principal medio de fijación, y que precisamente está, acá lo menciono, los medios de fijación. El medio de fijación más importante del hígado es la vena cava inferior. La vena cava inferior, la cual puede soportar, está demostrado experimentalmente, la vena cava inferior puede soportar hasta 27 kilos de peso. Hay hepatomegalias gigantes con hígados de hasta 15 kilos. ¿Dejo entender? Y sin embargo, no hay evidencia de que se desgarre, se lacere, se lesione la vena cava inferior. Puede soportar ese peso. Está demostrado experimentalmente que la vena cava inferior soporta hasta 27 kilos. Entonces, un hígado de 2 kilos, 200, pues es una bicoca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo está anclada, cómo está unida la vena cava inferior al hígado? Por medio de 3 venas. 3 venas que salen del interior del hígado para unirse a la vena cava inferior. Esas son las llamadas venas hepáticas, o clásicamente llamadas venas suprahepáticas. Suprahepáticas, es lo mismo, venas hepáticas o venas suprahepáticas. ¿Cuántas son? 3. 3, derecha, media e izquierda. Derecha, media e izquierda. Estas venas son las que se encargan de sacar, drenar, extraer la sangre del hígado y la vierten hacia la vena cava inferior. ¿Estamos claros? Muy bien, perfecto. Luego tenemos, ya luego de estos elementos, esto siempre es clásico, pregunta de examen. Principal medio de fijación del hígado, vena cava inferior con sus venas hepáticas o suprahepáticas. Luego por debajo, muy por debajo, están los ligamentos. Aparecen a la cabeza el ligamento coronario, luego los ligamentos triangulares que están en los extremos del hígado y finalmente el ligamento falciforme. Estos ligamentos que estoy mencionando son repliegues peritoneales, son condensaciones del peritoneo. El peritoneo en ciertos puntos se condensa, se engrosa, se fibrosa y forma ligamentos, que en este caso están unidos a esta víscera, que es el hígado, y contribuyen a fijarla, a mantenerla en su sitio. Pero hay ligamentos que son vestigios fetales. Ya hablé de uno de ellos. ¿Cuáles son los ligamentos que son vestigios fetales? Pues el ligamento redondo y el llamado ligamento de Arancio.
o también llamado el ligamento de Arancio, también se le llama ligamento venoso, venoso de Arancio, es conocido, ligamento venoso. Son los dos ligamentos que son vestigios fetales. Estos de acá son repliegues o condensaciones peritoneales, estos de acá, el coronario, triangulares y el falciforme. Y estos de acá son vestigios fetales. El ligamento redondo, ya lo dije, es un vestigio ¿de quién? De la vena umbilical. Por su parte, el ligamento venoso o ligamento de Arancio es un vestigio ¿de quién? Del conducto venoso de Arancio. Estos dos elementos son importantes a la hora que ustedes ven en neonato, ven lo que es la circulación fetal, ¿verdad? Ven lo que es la circulación fetal. ¿Qué tipo de sangre conduce la vena umbilical y el conducto de Arancio o conducto venoso de Arancio? Ambos conducen sangre oxigenada. Ambos están introduciendo sangre oxigenada en épocas fetales. ¿Me dejo entender? Después del nacimiento se fibrosan y son ligamentos que contribuyen de alguna manera como medio de fijación. ¿Estamos claros? Pero recuerden, para neonato, vena umbilical y conducto venoso de Arancio conducen, transportan sangre oxigenada hacia el organismo del feto. La vena umbilical viene de la placenta. ¿Correcto? Muy bien, nada más. Perfecto. Desde el punto de vista anatómico, existe una división clásica del hígado, que es la división anatómica. Esta divide al hígado en 4 lóbulos, que acá los he señalado arriba. ¿Correcto? Los he señalado arriba, 2 lóbulos. El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, que se ven también de la cara inferior, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, 2 lóbulos principales, el derecho y el izquierdo, y 2 lóbulos accesorios, el llamado lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado o de Spiegel. ¿Qué significa la palabra cauda? Cauda en latín significa cola, cola, cola. Cauda es cola en latín. Entonces recuerda siempre que el lóbulo caudado es posterior, pues las colas siempre van atrás, nadie tiene la cola delante. ¿Ok? Entonces, la cola siempre va atrás. Recuerda que el caudado es posterior. ¿Ok? A ver, un ratito, voy a cambiar de color al lápiz. Ya, espero que ahora esté mejor. Ahora sí, otro cantar. Miren, aquí está el lóbulo derecho. ¿El lóbulo más grande cuál es? El derecho. El derecho casi suele ser el doble de volumen que el lóbulo izquierdo. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque este lóbulo derecho recibe la sangre proveniente principalmente de la vena mesentérica superior. Recordemos nosotros la clase pasada, la vena mesentérica superior recoge sangre de los mismos territorios que irrigó la arteria mesentérica superior. ¿Ok? ¿De qué territorios recoge sangre la vena mesentérica superior? Pues prácticamente todo el intestino delgado. Mitad inferior del duodeno, todo el yeyuno ilion. Mitad inferior del duodeno, todo el yeyuno ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 derechos del colon transverso. Lo vimos en la clase pasada. Eso le sombríe las áreas que estaban irrigadas por la arteria mesentérica superior y son las mismas áreas que son drenadas por la vena del mismo nombre. ¿Correcto? Entonces, esta sangre que proviene principalmente de los intestinos viene por la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior es una de las venas que conforma ¿quién? Vena porta. La vena porta, la vena mesentérica superior va a formar, es una de las conformantes de la vena porta y precisamente va por medio de la vena porta, la sangre que entró por la mesentérica superior va principalmente al lóbulo derecho. Entonces todo lo absorbido a nivel intestinal va principalmente al lóbulo derecho del hígado. Por eso este lóbulo es el más grande. Anatómicamente casi siempre lo hemos medido, es el doble de volumen que el lóbulo izquierdo. Al lóbulo izquierdo va la sangre que transporta la vena mesentérica inferior y la vena esplénica. ¿Correcto? La vena mesentérica inferior, ¿de dónde recoge sangre? Del tercio izquierdo del colon transverso, del colon descendente, el sigmoides y el tercio superior del recto. ¿Me dejo entender? Y el tercio superior del recto. Es interesante. ¿En qué porción del colon es más frecuente el cáncer? El sigmoides. ¿Correcto? Un cáncer de recto en tercio superior, un cáncer de colon sigmoides o de tercio izquierdo de ángulo esplénico del colon,
hace metástasis por vía sanguínea al hígado. Y una metástasis, ustedes saben cuál es el tipo de cáncer más frecuente en el hígado, metastásico. Es secundario a, generalmente, cáncer de colon. Cuando uno ve un cáncer de hígado, piensa que debe ser secundario, metástasis. Primer órgano explorar, colon. Primer examen que solicitas, colonoscopía. ¿Estamos de acuerdo? Bastante claro. Entonces, pero cuando tú haces una imagen, una ecografía de hígado, ¿dónde esperas encontrar la metástasis? Si viene del colon sigmoides, o qué te hace sospechar que es de colon sigmoides o del lado izquierdo, porque la metástasis suele ubicarse en el lóbulo izquierdo. ¿Me dejo entender? Porque el lóbulo izquierdo recoge sangre de la mesentérica inferior y además de la esplénica, porque la mesentérica inferior se une a la esplénica, que viene del vaso y también del páncreas, pero especialmente cuerpo y cola del páncreas. ¿Me dejo entender? En cambio, si fuera un tumor metastásico que esté en el lóbulo derecho del hígado, ¿en qué pensamos? Si es de colon, debe ser de colon derecho, porque viene por territorio de mesentérica superior. ¿Estamos de acuerdo? Para eso me sirve la anatomía, para ubicar, para más o menos saber de dónde viene una lesión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Y esos son los lóbulos principales, el derecho y el izquierdo, y los accesorios que solo los vemos en la cara inferior, en la cara visceral. Adelante el cuadrado y atrás la cola. La cola siempre es posterior, el lóbulo caudado. Incluso tiene un epónimo que a algunos les gusta mencionar, el lóbulo de Spiegel, digamos. Lóbulo de Spiegel. Es lo mismo, ¿ah? El lóbulo de Spiegel es la cola. Yo le digo la cola de Spiegel. Nunca olvidar. La cola de Spiegel, ¿correcto? Es el lóbulo caudado. Bien, básicamente acá abajo pongo la descripción entre qué estructura se encuentra. El lóbulo cuadrado, vean ustedes, a la derecha, ¿quién está? A su derecha, ¿quién está? La vesícula biliar. A su izquierda, el ligamento redondo, el vestigio de la vena umbilical. Entonces nunca olvides, el lóbulo cuadrado está entre la vesícula biliar a su derecha y el ligamento redondo a su izquierda. Y además el lóbulo cuadrado está delante de ¿quién? Del pedículo hepático. Yo le digo coloquialmente, es prepedicular, está delante del pedículo hepático. En cambio, en la cola está detrás. La cola, el lóbulo caudado está detrás del pedículo hepático. ¿Entre quién? La vena cava inferior a su derecha y el ligamento de Arancio a su izquierda. ¿Correcto? Ahí está. Ya le está escrito en las letras. ¿Ok? Perfecto. Bien, hablemos del famoso pedículo hepático. Aquí lo vemos en este hermoso dibujo. Muy bonito. Un cuadro artístico. Miren, el pedículo hepático es el conjunto de elementos anatómicos que están fuera del hígado, que son macroscópicos, ¿me dejo entender? Y que van a pasar a través de la abertura. La abertura que ofrece el hígado para el pasaje de los elementos del pedículo, esa abertura se llama ilio. Está escrito. Ilio. Ilio es la abertura, ilio es la puerta. Es la puerta. Ilio es la puerta, el orificio que ofrece una víscera para el pasaje de sus elementos funcionales. Entonces, el pedículo. El pedículo que vemos acá afuera. ¿Cuáles son los elementos que lo forman? Uno, miren, la vía biliar principal. La vía biliar principal. ¿Quiénes constituyen la vía biliar principal? El conducto hepático común y el colédoco. Esos forman la vía biliar principal. Principal. Conducto hepático común y el colédoco. Ahorita voy a explicar por qué le llamo vía biliar principal. ¿Estamos de acuerdo? Esto se encuentra delante y a la derecha. ¿Ven ustedes? Anterior y a la derecha. A su izquierda, ¿quién está? La arteria hepática propia. ¿Que nace de quién? ¿Se acuerdan? De la hepática común. Que a su vez venía ¿de dónde? Del tronco celíaco. Que nacía de la aorta. Vimos la clase pasada. ¿Ok? La hepática propia, que es hija de la hepática común y nieta del tronco celíaco. ¿Estamos de acuerdo? Simple. Entonces, a la izquierda está la arteria. Y detrás de estos dos elementos, ¿a quién te encuentras? Mira, de azul al fondo, la vena porta, la famosa vena porta. Esos son los tres componentes del pedículo hepático, entonces. ¿Estamos de acuerdo? Los tres componentes del pedículo hepático. Y recordamos también de la clase pasada, y eso ha venido en el último examen de residentado de la semana pasada, la maniobra de Pringle, causa el trauma hepático. ¿Han visto la pregunta? ¿Qué se liga? El pedículo hepático. Correcto, pero el pedículo hepático no viene así a colores.
y menos con un letrero. Viene envuelto en un ligamento. ¿Cómo se llamaba el ligamento que contiene al pedículo hepático? El ligamento hepatoduodenal, acá está escrito. Y que viene a ser el borde derecho ¿de quién? Del epiplon menor, del epiplon gastrocólico, del epiplon gastrocólico o epiplon menor. Por lo tanto, si en esa pregunta te decían qué cosa hay que ligar, pues hay tres posibilidades de respuesta. Uno, pedículo hepático. Dos, ligamento hepatoduodenal. O tres, borde derecho del epiplon gastrocólico o epiplon menor. De las tres, la que estaba ahí como alternativa era pedículo hepático. ¿Me dejo entender? Pero si te ponen además por ahí, sueltan también pedículo hepático, cualquiera puede ser respuesta, va, anda y quema con la arena. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero felizmente estaban bien planteadas las alternativas, solamente había pedículo hepático. Pero también puede ser ligamento hepatoduodenal o borde derecho del epiplon menor o gastrocólico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Nada más, no lo olviden, así de simple. Bien, la vía biliar. La vía biliar, como les he dicho, miren, ustedes saben que el hígado es el que produce la bilis, indiscutiblemente. Los hepatocitos son los que sintetizan, excretan y secretan la bilis. ¿Correcto? La gran mayoría de conductos biliares no los vemos. La gran mayoría de conductos biliares están dentro del hígado. Es una tremenda arborización. Una gran arborización de conductos biliares intrahepáticos. Por eso, la vía biliar se divide en dos, como lo he puesto ahí abajo. La vía biliar intrahepática, es decir, una gran cantidad de conductos que están dentro del hígado, y finalmente lo que vemos aquí afuera, lo que vemos acá afuera, eso es la vía biliar extrahepática. ¿Me dejo entender? Lo que vemos acá es la extrahepática nada más, eso es el 20%. El 80% está dentro del hígado, mucho más grande. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La vía biliar intrahepática, la vía biliar intrahepática, que está formada por los conductos que están dentro del hígado, va a terminar asomándose a nivel del ilio, a nivel de la abertura del hígado, con dos conductitos. El conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Hasta ahí llega la vía biliar intrahepática. La vía biliar intrahepática termina en los conductos hepático derecho e izquierdo. Estos se asoman a nivel del ilio, a nivel de la abertura que tiene el hígado. Se ven ahí al fondo. ¿Me dejo entender? Y a partir de la unión de estos ya comienza la vía biliar extrahepática. Extrahepática. ¿Con quién comienza la vía biliar extrahepática? Pues la unión de los hepáticos derecho e izquierdo que forman el conducto hepático común. Este hepático común tiene una medida bastante constante, los que van a ser cirujanos de abdomen, tiene una medida bastante constante, 3 a 4 centímetros, siempre hemos visto ese tamaño. ¿Correcto? Hay excepciones sin duda, pero es bastante estándar su longitud. Este conducto hepático común va a unirse con el conducto que viene de la vesícula biliar. ¿Cómo se llama el conducto que viene de la vesícula biliar? El famoso conducto cístico. Se de casa, cístico. ¿Correcto? Y al unirse el hepático común con el cístico, ¿qué forman? El famoso coledo. El famoso coledo. Y este va rumbo al duodeno. ¿Me dejo entender? Entonces, a esa es la vía biliar extrahepática. Extrahepática. ¿Me dejo entender? Esta vía biliar extrahepática está subdividida, como he colocado ahí, en vía biliar principal y accesoria. Hace un momento les he dicho, ¿quiénes forman la vía biliar principal? Estos dos. Estos dos forman la vía biliar principal. ¿Quiénes? El hepático común y el colédoco. El hepático común y el colédoco. ¿Por qué se llama la vía biliar principal esto? Porque esta vía no debe sufrir interrupción en el flujo de bilis. No debe haber estasis biliar, obstrucción del flujo de bilis por esta vía. Esta es la carretera principal. ¿Me dejo entender? En cualquiera carretera anexa puedes obstruir lo que te dé la gana, pero en la principal no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Así de claro. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción a este nivel? Pues sería de pronto un cálculo, un lito, una piedra que se formó en la vesícula biliar, se fragmentó y los fragmentos o el sarro de este cálculo baja por el colédoco
y obstruye el colédoco. Cuando la piedra, ¿cómo se llama la presencia de cálculos en la vesícula? Presencia de cálculos en la vesícula se llama litiasis vesicular, ¿no? O colelitiasis. Colelitiasis es lo mismo. Colelitiasis es litiasis vesicular. Piedras en la vesícula, ¿sí de claro? Pero si un fragmento, una piedra baja y se instala en el colédoco, ¿cómo se llama eso? Eso se llama coledocolitiasis. ¿Me dejo entender? Coledocolitiasis. Y si esa piedra instalada ahí ya te está obstruyendo la vía biliar principal. ¿Me dejo entender? Entiéndase también que en condiciones normales la vía biliar está colonizada por gérmenes, porque está unida pues al tubo digestivo. Y lo que uno come y el material que se produce en el tubo digestivo aséptico no es. Está lleno de gérmenes. El germen más frecuente acá es el bacteroides. ¿Correcto? Y un grupo de gram negativos. Entonces, estos gérmenes naturalmente tienen colonizada la vía biliar. Si tú obstruyes la vía biliar con una piedra ahí, la coledocolitiasis, se ha producido pues una infección, una inflamación de la vesícula biliar proximal al sitio de obstrucción. Eso es una colangitis, ¿verdad? Una colangitis. Entonces ya se transforma en una emergencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿y cuál es el manejo para una coledocolitiasis? La CEPRE, pues, ¿no? Muy bien, entonces, así de claro. Perfecto, chicos. Entonces, bien, lo tienen claro. Esa es la vía biliar principal. ¿Y la vía biliar accesoria, quién la forma? Esta, pues. La vesícula biliar con su conducto cístico. Es accesoria. Es prescindible. Incluso le pueden sacar la vesícula biliar a uno y nadie se ha muerto porque le sacan la vesícula biliar. ¿Verdad? Se puede hacer la colecistectomía. Extirpa la vesícula biliar, ¿no? Perfecto. Y es el famoso conducto cístico. Por si acaso, como pregunta clásica en los bancos, dentro de este conducto cístico hay un pliegue espiral, hay una válvula. Dentro del conducto cístico hay una, que más que una válvula es un pliegue espiral. Se llama la válvula de Heister, por si acaso. No sé si lo he escrito ahí en las letras, pero por si acaso lo agrego. Válvula de Heister. Ahí he visto una pregunta, un examen, una pregunta antigua, ¿ya? De hace más o menos 1500 años. Entonces por ahí preguntaron, la válvula de Heister, ¿dónde se encuentran? En el conducto cístico. ¿Ah? Hacer una pregunta así es maleada, pues, porque hoy en día la nómina anatómica internacional sugiere no usar epónimos, nombres propios. ¿Correcto? No sugerimos eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así de claro, doctores. Muy bien, ya saben esto entonces. Perfecto. Bien, ese es uno de los componentes del pedículo hepático, la vía biliar. El otro componente es la arteria hepática propia. ¿Rama de quién? De la hepática común. ¿Que a su nombre ese rama de quién? Del tronco celíaco. Y este sale de la aorta. O sea que la hepática propia es hija de la hepática común, nieta del tronco celíaco, bisnieta de la aorta. Así de claro. No te olvides. ¿Ya? ¿Qué hace la arteria hepática propia? Pues lleva sangre al hígado. Lleva sangre al hígado. Ahí están los porcentajes. ¿Cuál es la importancia de la arteria hepática propia? Que es la que lleva la sangre oxigenada. La sangre oxigenada al hígado. Lleva del 75-80% del aporte oxigenatorio a las células hepáticas. Pero lleva poco volumen. De 20 a 25% del volumen de sangre que entra al hígado. O sea, no es el vaso que lleva más sangre al hígado. ¿Me dejo entender? Bien. Y cuando ingresa ¿cómo se llama? Antes de ingresar al hígado se va a dividir en dos. La hepática propia se va a dividir en dos. Arteria hepática derecha, ¿la ven acá? La arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda. Para los que van a ser cirujanos, ¿cuál es la arteria que cruza detrás del conducto hepático común? ¿Cuál es la arteria que clásicamente cruza detrás del hepático común? Clásicamente, ¿eh? Porque a veces la vemos por delante. La hepática derecha. La hepática derecha. La hepática derecha cruza en más del 80% de los casos por detrás del hepático común. Por eso, ojo, cuando hacen sus disecciones para buscar arteria cística o hay variantes a la hora que van a sacar una vesícula. ¿Ok? La arteria que está detrás del hepático común es la hepática derecha. Eso es lo común, 80%. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. ¿Ya está? Y la hepática derecha y la hepática izquierda. Y de la hepática derecha suele salir, ¿quién? La famosa arteria cística.
la arteria de la vesícula biliar. Ahí está escrito, ¿ah? Anótalo. Ya preguntaron hace poco, creo hace 4 o 5 años preguntaron, ¿de dónde sale la arteria del apéndice? ¿No? La arteria pendicular, pues por ahí está pendiente de dónde sale la arteria de la vesícula biliar. Son los dos órganos que más se extirpa pues en cirugías abdominales, ¿no? La arteria cística, la arteria que irriga la vesícula biliar, suele ser rama en la mayoría de los casos de la hepática derecha, ¿ok? Perfecto, ya lo tenemos, así de claro. Bien, y precisamente se va a configurar acá un área que se conoce, que hay dos triangulitos conocidos, ¿no? Dos triangulitos conocidos, acá están, ve. Uno, el triángulo hepatocístico o triángulo de Boudet, que es el triángulo mayor acá. En cirugía le dicen el triángulo de seguridad quirúrgica. Triángulo de seguridad quirúrgica, es este triángulo, triángulo hepatocístico. Sus límites, arriba, la cara inferior del hígado. A la derecha, el conducto cístico. Y a la izquierda, el hepático común. ¿Me dejo entender? Así de simple. Su contenido principal es la arteria de la vesícula biliar, pues, la arteria cística. En el triángulo hepatocístico, el contenido es la arteria cística. ¿Correcto? Pero los cirujanos, digamos que obviamente cada vez se trata de ser menos invasivo. No vas a disecar todo esto, ¿me dejo entender? Porque cuando uno abre todo esto también existe el riesgo de lesionar algún conducto biliar. Obviamente se trata de ser menos invasivo. Por eso se diseñó este triangulito que está abajo. Este triangulito que es como que está contenido en el primer triángulo. Ese es el triángulo de Calot o triángulo cístico de Calot. Aquí nada más lo único que cambia es ese límite superior. Ya no va a ser el hígado, sino la misma arteria cística. ¿Me dejo entender? Entonces, hay una pregunta, a mí me pareció una pregunta inteligentemente planteada, examen de residencia un poco antiguo, me pareció muy inteligente el planteamiento. Más que preguntar por límites, preguntaron la importancia, ¿no? La importancia del triángulo cístico, ¿no? En la cirugía hepatobiliar es para localizar a, ¿quién debes localizar? A la arteria cística. Me pareció inteligentemente plantear esa pregunta. Me está preguntando límites, todo, ¿por qué? Porque hay quienes dicen, equivocadamente, dicen que todo esto es el triángulo de Calot, el hepatocístico. Están equivocados, tienen que volver a nacer, lo tienen que volver a leer. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Hay que leer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Simple. La vena porta, el tercer elemento del pedículo hepático. La vena porta. La vena porta es una vena bastante curiosa, porque casi todas, mejor dicho, todas las venas del organismo tienen una función. Todas las venas del organismo tienen una función. ¿Cuál? Sacar sangre de los órganos. Las venas generalmente recogen sangre para devolverla al corazón. Eso es lo que usualmente hacen las venas. Pero este es el único caso, uno de los poquísimos casos, de que es una vena que se comporta como una arteria. Es una vena que más bien, en vez de extraer, de drenar sangre, lleva sangre a un órgano. Eso es lo que hacen las venas portas. ¿Saben dónde existe otra vena porta? ¿Saben dónde? En la glándula hipófisis. El sistema venoso porta hipoficiario. Noten. ¿Estamos de acuerdo? Y a todos los que me ven en video también anoten. ¿Correcto? Existen las venas porta hipoficiarias. También esta es la vena porta hepática. Son venas que se encargan de llevar sangre a un órgano, a la inversa del resto de venas que drenan. ¿Me dejo entender? La vena porta, ¿cómo nace? Ya lo hemos visto en la clase pasada, pero recordar es volver a vivir. La vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior, ¿se acuerdan? Principal vena de los intestinos, con el tronco espleno-mesentérico, que a su vez se forma por la unión de la esplénica y la mesentérica inferior. ¿Correcto? Pero algunos, por si acaso, ya no le llaman a esto tronco espleno-mesentérico, sino que a toda esta le llaman la vena esplénica. Entonces pueden decir que la vena porta se forma por la unión de la mesentérica superior con la vena esplénica propiamente. ¿Ya? Ahí está escrito. Muy bien. ¿Y qué hace la vena porta? Pues lleva sangre al hígado. ¿Qué hace? Complementa lo que lleva la arteria hepática propia. ¿Se acuerdan? La arteria hepática propia, su importancia en qué radicaba?
en que llevaba la sangre oxigenada, llevaba del 75-80% del aporte de oxígeno. Pues la vena porta lleva el otro 20 a 25% que le queda. Pero la vena porta, su importancia radica en el volumen, en la cantidad de sangre que lleva. La vena porta es más ancha, es 3 o 4 veces más ancha que la arteria hepática propia. Lleva del 75-80% del volumen de la cantidad de sangre que lleva al hígado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, la vena porta es la que lleva. ¿Y de dónde trae sangre? Pues trae sangre, miren, ¿ve? De todo el territorio intestinal. De todo el territorio intestinal y también, pues, de las glándulas anexas, el páncreas, ¿correcto? Del vaso, etcétera. Entonces, es una vena bastante importante. Muy bien. Y también cuando ingresa al hígado se va a dividir en dos ramas. En el caso de la vena porta sí hablamos de ramas porque se comporta como una arteria. Rama portal derecha y rama portal izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Simple. Uy, ¿qué pasó acá? La triada portal. La triada portal, ¿qué cosa es? Hace un momento les hablé del pedículo hepático, ¿se acuerdan? El pedículo hepático son los elementos externos, son los elementos extrahepáticos, que está formado por la vía biliar principal, la arteria hepática propia y la vena porta. Estos tres elementos se van a ramificar dentro del hígado, dentro del hígado. Y siempre, vean ustedes, estos tres amiguitos son inseparables hasta el final. Hasta el final. Hasta el último rincón del hígado, hasta el último lobulillo intrahepático, donde veas un conducto biliar, siempre vas a ver una ramita de la arteria hepática propia y una ramita de la vena porta. Esos tres son inseparables. Y esa ramificación frondosa, esa ramificación dentro del parénquima hepático es lo que se llaman las triadas portales. ¿Me dejo entender? Las triadas portales corresponde a la ramificación, por eso lo he colocado ahí, ¿no? La ramificación intrahepática. Entonces, ¿cómo está formado? Esto también vino una pregunta, me parece que en el 2012. Vino una pregunta. Está formado por, lo curioso de esta pregunta fue que en una alternativa estaban estos tres elementos que aquí estoy colocando, y lo cual fue la respuesta, considerada por Aspefam en ese momento, está bien, conducto biliar, rama de la arteria hepática propia y rama de la vena porta. Perfecto. Y había otra alternativa donde estaban el conducto colédoco, la arteria hepática propia y la vena porta. ¿Ahí de qué están hablando? ¿De triada portal? No, ahí están hablando de pedículo hepático. ¿Me dejo entender? Y esa no es respuesta. Hubo reclamos, la gente estaba confundida. Lo que ocurre, doctores, me permito comentarles, es que el término pedículo en el inglés no existe. En los Estados Unidos no conocen el término pedículo hepático. Ellos le dicen a lo que está acá afuera, le dicen triada portal. Y ustedes ven que en algunos libros que han sido traducidos, parece que por el Google Traductor, los traducen así literalmente y le ponen triada portal acá afuera. Pero nosotros, la nómina hispana es una traducción de la nómina francesa. Y la nomenclatura anatómica que nosotros usamos sí considera pedículo hepático, el elemento externo, y triadas portales a las ramificaciones internas. ¿Me dejo entender? Esa es la respuesta, esa es la razón. ¿Me dejo entender? Muy bien. Así de claro. Muy bien, doctores. Bien, entonces, perfecto. Ya sabemos cómo entra la sangre al hígado. Por la arteria hepática propia y por la vena porta, ¿no? La bilis sale por la vía biliar. Y bien, toda esta sangre que entró al hígado, ¿por dónde sale? ¿O se queda para siempre ahí? Tiene que salir, ¿no? La sangre sale del hígado por estas tres famosas venas. ¿Cuáles eran? Las venas hepáticas o suprahepáticas. La sangre entró por la arteria hepática propia y por la vena porta. Luego de hacer su proceso de metabolismo en los lóbulos hepáticos, la sangre se drena por las tres venas hepáticas. La vena hepática derecha, la vena hepática media y la vena hepática izquierda, que salen del hígado por su cara posterior superior, ¿y a dónde van? A la vena cava inferior.
¿No se acuerdan que también formaba parte como elemento de fijación? ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Hablando un poquito de la famosa cola del hígado, como yo le digo, la cola del hígado, este famoso lobulito, ¿se acuerdan? La cola, el lóbulo caudado de Spiegel. Es una estructura bastante peculiar. La segmentación actual del hígado fue propuesta por el francés Claude Cuinot, ¿correcto? Un francés, que dejó establecido 8 segmentos del hígado. Hasta la fecha se usan. Él falleció en el 2015, hace 8 años, pero dejó propuesto el segmento 9, que hasta la actualidad está en debate para su aprobación a nivel internacional. Y precisamente porque él hace estudios intensos sobre este lóbulo, el lóbulo caudado de Spiegel. Es un lóbulo que tiene capacidad de regeneración propia. ¿Me dejo entender? Y algo curioso se nota en él anatómicamente. Miren, hemos dicho nosotros que la arteria hepática propia entra y se va a dividir, arteria hepática derecha, hepática izquierda. La vena porta hace lo mismo. La vena porta entra, se divide en rama portal derecha, rama portal izquierda. El lóbulo caudado es el único que recibe irrigación sanguínea de las dos ramas, derecha e izquierda, de la arteria hepática propia y de las dos ramas, derecha e izquierda, de la vena porta. Es el único en todo el hígado que recibe ramas de ambas, de las dos arterias hepáticas derecha e izquierda y las ramas portales derecha e izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Y además es el único que drena bilis a los dos conductos biliares, hepático derecho y conducto hepático izquierdo. El único. O sea que es un lóbulo que tiene un trato especial, ¿no? Porque recibe de ambos lados. Y además, y esto ha sido pregunta de examen, es el único lóbulo del hígado que su sangre no drena por las venas suprahepáticas. Por aquí no van. El único lóbulo del hígado que su sangre va directamente a la vena cava inferior. Directamente a la vena. Eso ha sido pregunta en los bancos. ¿Estamos de acuerdo? El lóbulo caudado del hígado drena su sangre a, no, ni es ninguna de las hepáticas, derecha y media, directo a la cava inferior. ¿Correcto? Entonces es un lóbulo bastante especial. Precisamente acá está la división funcional del hígado, que es la más conocida. Ahí está. Es precisamente basada en la Convención de Brisbane. Brisbane es una ciudad en Australia donde todos los anatomistas y cirujanos hepatobiliares del mundo se reunieron, ¿correcto? Y propusieron pues lo que está escrito ahí, ¿no? El Comité de Terminología, ¿no? De la Asociación Internacional de Hepatobiliar, ¿correcto? Entonces, ahí se reunieron todo y finalmente, pues el resultado ¿cuál es? Que al hígado lo vas a dividir en primer lugar en dos lóbulos. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Hace un rato les hablé, ¿no? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era más grande? El derecho era más grande. Pero esa era la división anatómica, la división clásica. Me había olvidado decirles, perdón. En esa división, en la división anatómica, el lóbulo derecho e izquierdo, ¿quién los divide? ¿Quién los separa? El ligamento falciforme. El ligamento, en esa división que vimos hace un rato, mil disculpas por el olvido, ¿ok? El ligamento falciforme, esa división, el lóbulo derecho e izquierdo es por el ligamento falciforme. Esa es la división clásica, anatómica. Pero no es la que se usa actualmente en cirugía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hablemos de esta división. La división funcional. La división funcional, ¿correcto? En primer lugar, ahora se habla de un lóbulo funcional derecho y un lóbulo funcional izquierdo. ¿Me dejo entender? Lóbulos funcionales. O, para no confundirlos con los lóbulos anatómicos, también le dicen hemihígados. Hemihígados, para no confundirlo, ¿no? Porque el otro es lóbulo anatómico, estos son lóbulos funcionales. Entonces, como uno pues, no les cuesta, entonces ya, hemihígados. ¿Estamos de acuerdo? Hemihígado. Un hemihígado derecho, un hemihígado izquierdo. ¿Quién los divide? Ya no es el ligamento falciforme. ¿Quién los divide? Los va a dividir esta vena. ¿Qué vena es esta? La vena hepática media. La vena hepática media. Los lóbulos funcionales, derecho e izquierdo, los hemígados, están divididos por el trayecto de la vena hepática media. Esto fue descrito por un inglés, el doctor James Cantley, un inglés.
Y cuando hizo esta división encontró algo interesantísimo, interesantísimo. Si tú divides al hígado ahora, ya no por el falciforme, lo divides siguiendo el trayecto de la vena hepática media, el doctor James Cantley encontró que estos dos lóbulos, esta nueva división de lóbulos, divide al hígado en dos porciones que, si bien es cierto, tienen diferente forma, pero tienen el mismo volumen. Ahora los dos lóbulos funcionales tienen el mismo volumen. En la división anatómica el derecho era más el doble del izquierdo. Acá son iguales en volumen, no en forma, pero en volumen. Y segundo, estos dos lóbulos son absolutamente independientes uno del otro. Es como si fueran dos hígados independientes. Y esto revolucionó la cirugía de trasplante hepático. Ahora uno puede donar parte del hígado, me dejo entender, haciendo estas divisiones. Y sin dañar la otra parte del hígado porque son independientes. ¿Estamos claros? Eso fue fabuloso. No le dieron el Nobel es porque se murió antes. Pero esto fue impresionante. Entonces, al que me diga que la anatomía no descubre cosas, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, así de simple. Esta vena hepática media tiene un trayecto que se dibuja acá, en la superficie. Aquí abajo, el dibujo de abajo, miren. Esta línea que he pintado de abajo es la línea que precisamente sigue el trayecto de la vena hepática media. Es la línea que divide el lóbulo funcional derecho, que he pintado de verde, y el lóbulo funcional izquierdo, que he pintado de guinda, o hemígados, derecho-izquierdo, ¿correcto? ¿Cómo se llama esta línea? Esta línea, mira de dónde va. ¿Qué es esto? El fondo de la vesícula biliar y va al borde izquierdo de la vena cava inferior. Esta línea se llama la línea cisto-cava. La línea cisto-cava. A los que les gustan los epónimos, se llama la línea de Cantley, precisamente en honor al cirujano que hizo esta división, cirujano inglés. La línea cisto-cava. Esa es la línea que divide al hígado en dos lóbulos funcionales, derecho-izquierdo, dos hemígados, derecho-izquierdo. ¿Y a quién sigue esta línea? Sigue al trayecto de la vena hepática media. Esa es la nueva forma de dividir al hígado. ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora, perfecto. Ya tenemos dos lóbulos funcionales, dos hemígados, ¿correcto? Muy bien. Ahora, cada uno también lo vamos a dividir. El lóbulo funcional derecho lo vamos a dividir siguiendo ahora el trayecto de la vena hepática derecha, usando a las otras venas hepáticas, la vena hepática derecha. Y al dividir el lóbulo derecho, el hígado derecho, ahora se divide ¿en qué? En dos sectores o dos secciones. Ahora se divide en sectores o secciones, como está escrito acá. Este de acá se llama sector anteromedial derecho, y este posterolateral derecho. Este es el anteromedial y este es el posterolateral, derechos. ¿Estamos de acuerdo? O simplemente anterior y posterior. Ese es su nombre original. Y por su parte, el hemihígado izquierdo también se divide por el trayecto de la vena hepática izquierda en dos sectores, sector medial izquierdo y lateral izquierdo. Así se llama. ¿Estamos claros? Entonces, miren, las tres venas hepáticas son entonces utilizadas para dividir al hígado, la media para dividirlo en dos hemígados y la derecha y la izquierda para formar sectores o secciones. ¿Estamos claros? Muy bien. Finalmente, apareció pues el francés Claude Couineau se escribe, ¿correcto? Que descubrió los segmentos. Los segmentos están basados ¿en qué? Están basados en la división de la vena porta. Los segmentos están basados en la división de la vena porta. Creo que no está escrito acá, pero de una vez les digo, ¿en qué están basados los hemihígados y los sectores? En las venas hepáticas, ¿verdad? ¿Y en qué están basados los segmentos? En las ramas de la vena porta, ¿correcto? Así como vimos, ¿qué otro órgano vimos segmentos? ¿Se acuerdan? Los pulmones, en tórax, los pulmones, ¿correcto? La segmentación pulmonar, ¿en qué se basa?
en la división bronquial. Son los bronquios terciarios o segmentarios los que determinan segmentos en el pulmón. Los segmentos del hígado, ¿en qué están basados? En la ramificación de la vena porta, de la vena porta. Y va a formar, pues, 8 segmentos, como ven acá. El segmento 1 no lo vemos aquí. ¿Cuál es el segmento 1? La cola, el lóbulo caudado. Acuérdate, la cola es segmento 1. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden siempre, la cola es segmento 1. Segmento 1 va a la cola. Los segmentos 2 y 3, ¿dónde están? En el sector lateral izquierdo. En el sector lateral izquierdo. Segmentos 2 y 3. El segmento 4, ¿dónde se encuentra? En el sector medial izquierdo. Medial izquierdo. Los segmentos 5 y 8, ¿en qué sector se encuentran? En el anteromedial derecho. En el anteromedial derecho. Y los segmentos 6 y 7 en el sector posterolateral derecho. ¿Se entiende? Recontra fácil. ¿Cuál es la secuencia? Es siguiendo las agujas del reloj así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿cuál es el único segmento que no se ve de la cara anterior? El 1. La cola está abajo y atrás, ¿no? El 1. Y si yo veo el hígado de abajo, ¿cuál es el único segmento que no se puede ver? El 8. El 8. ¿Me dejo entender? Acuérdate, los extremos, 1 y 8. Al 1 no lo veo de adelante y al 8 no lo veo de abajo. Así de claro. ¿Se entiende? Sumamente simple. Y preguntas básicas, bueno, que también han venido. La famosa vesícula biliar, ¿entre qué segmentos está? 4 y 5, ¿ven? Es un clásico. La vesícula biliar se localiza entre los segmentos hepáticos 4 y 5. ¿Estamos de acuerdo? A ver, una preguntita un poquito saliéndonos de contexto, entrando a la parte de cirugía pediátrica. ¿Cuál es la patología que más frecuentemente exige trasplante hepático en un neonato? En un lactante o en un neonato. ¿Cuál es la causa más frecuente de requerimiento de trasplante hepático? Atresia de vías biliares. Atresia de vías biliares. Esto no lo salva ni el agua bendita, doctores, ¿eh? Esto es trasplante hepático. ¿Me dejo entender? Obviamente, buscar un hígado para ese pequeñito es muy difícil. ¿Me dejo entender? Pero papá o mamá pueden donar. Se hacen los estudios de compatibilidad y pueden donar. Pregunta, ¿qué parte del hígado se le saca al papá o la mamá? No. Esto, doctores. El sector lateral izquierdo. El sector lateral izquierdo. Segmentos 2 y 3. Es el sector y los segmentos donables para un neonato. Al papá o la mamá le sacan el sector lateral izquierdo. Estos sectores, doctores, les he dicho, estos sectores son independientes entre sí, ¿eh? Y la cola, independiente también, ¿no? Pero la cola, pues, el caudal es de difícil acceso, quirúrgicamente está bien atrás. Sacas esto, más práctico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto. Ya saben. Bien, acabamos con el hígado. Sí, tiene una pregunta. Ah, buena pregunta. El cuadrado, miren ustedes acá, voy a proceder. Ahí está. El cuadrado estaría acá abajo. Entonces, segmento 4. Gracias por la pregunta, porque se me había pasado. Es práctico recordar. Lóbulo caudado, ¿cuántas colas hay? Una, segmento 1. Lóbulo cuadrado, ¿cuántos lados tiene? 4, segmento 4, acuérdate. Cola 1, cuadrado 4. No hay pierde.